Tomás Fonseca, empecemos con el súper noticioso tema de Jorge Luis Pinto. ¿Le encuentra sentido para el proyecto de Nicaragua, Jorge Luis Pinto, Tomás? Bueno, primero voy a complementar informativamente que algunas fuentes que tengo cercanas a la Federación Nicaragüense de Fútbol hablan de que es real el interés. Que en su momento habían conversado con Paulo César Guanchope, con Claudio Vivas, como alternativas para desarrollar el proyecto 2030, y lo de Jorge Luis Pintos es una certeza. Hay acercamientos. ¿Dónde están las negociaciones? ¿En qué punto? No tengo claro, pero sí es verdad que están conversando sobre él y su posibilidad de llegar a la selección pinolera. A ver, vamos con varios elementos. Jorge Luis Pinto es un técnico que en nuestra región tiene muy buena consideración, José, y a los que nos siguen en este momento en vivo y a los que se van a sumar en diferido. ¿Por qué? Porque hizo un gran suceso con Costa Rica 2014. Con Honduras me parece que, al margen de haber quedado eliminado en el repechaje contra Australia rumbo al Mundial de Rusia 2018, tuvo un buen suceso con la selección olímpica de ese país. Generó una metodología y una forma de trabajar profesional en Honduras que tal vez estaba todavía muy germinal y él terminó de desplegar. En Costa Rica llevó el método a la excelencia, al punto tal que eso generó fricciones y por ende su salida. Creo que es un técnico que tiene muy buena consideración, es aplicado, es meticuloso, es totalmente insistente para con el jugador y su masa muscular, su masa grasa, su repentización y la sistematización defensiva de la línea. Es un tipo que no deja nada librado al azar. Eso en el concepto general y cómo está conceptualizado en nuestra área. Ahora bien, hay que decir que su último paso a nivel de selecciones fue hace 5 años, en un Emiratos Árabes Unidos que solamente lo tuvo en el cargo 3 partidos amistosos, en octubre y noviembre del 2020, como para decir también su lejanía con el ámbito de selecciones. También hay que señalar que su último paso como entrenador fue en el Unión Magdalena, terminó saliendo del puesto en marzo de este año, del 2025, había agarrado Unión Magdalena de Colombia en la primera B de ese país, lo ascendió a primera división y después su tránsito en la primera división duró pocos meses. Eso en lo más reciente, en selecciones, que queda un poco lejos, y como entrenador de clubes. Hay que señalar que dentro de su palmarés fue campeón en Perú, fue campeón en Costa Rica, fue campeón en Colombia, fue campeón en Venezuela, todo esto a nivel clubes. Entonces tiene también ese registro de ser un técnico ganador y protagonista. De vuelta, va quedando lejano en el tiempo. Hoy tiene 72 años y creo que su recorrido, su trayectoria, su conocimiento del área y del fútbol en general no se puede cuestionar. ¿Cuál es su nivel de actualización, de conocimiento del fútbol moderno, de las tecnologías? Es algo que está en veremos. No quiero ser peyorativo, simplemente que lo tiene que contrastar y refrendar en la actualidad. Y esto, para aterrizarlo puntualmente en lo de Nicaragua, más allá de su radiografía general, hay que decir que hay que ver cómo encastra con una idiosincrasia dirigencial y de futbolistas en Nicaragua, de un técnico que es muy de estar encima, de exigir a los jugadores hasta el hartazgo, literalmente, eso fue lo que sucedió en Costa Rica y en Honduras, pero también de exigir para arriba. Hay muchos técnicos que suelen ser muy insistentes con el jugador, pero cuando tienen que hacerlo para arriba, se van como acomodando. No, Jorge Luis Pinto no tiene tapujos, exige para abajo y exige para arriba. Y cuando digo exige para arriba, es un tipo que te va a decir, mirá, vamos a entrenar en el predio que tenga la federación, bueno, quiero cambiar esto, esto y esto. La alimentación va a ser así, así, así. Los empleados que pueden estar cerca de entrenamientos son esto, 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 y todos estos no quiero dirigentes cerca de los entrenamientos, no quiero cuestiones extrañas o extrafutbolísticas. Para con los jugadores, el que no tiene peso adecuado no puede jugar, el que no entiende los conceptos tácticos no puede jugar, no quiero intromisión de los dirigentes para quemarme en convocatorias. Es un tipo que se blinda muchísimo en pos de cancha, cancha, cancha. Eso calza con la actualidad de Nicaragua, es lo que a mí me queda de duda, de vuelta, Vea, no de Tomás, forma peyorativa, sino para ver cómo se desarrolla. le voy a decir algo. Con su análisis, que está muy completo, terminó de corroborar mi posición. ¿Cuál? Pinto Afanador es el entrenador ideal para Nicaragua. ¿Le van El a dar las entrenador herramientas y la aceptación? ideal. Le voy a explicar por qué. Dale. Primero, viene de un equipo modesto como el Unión Magdalena, que confirma que no está acabado, porque no es sencillo llegar a Colombia, a un equipo al que le había costado tanto ascender, tomarlo y ascenderlo de inmediato. Es decir, don Jorge sabe trabajar. Segundo, para mí, Nicaragua necesita metodología y un perfeccionamiento en el área física para que sus jugadores puedan internacionalizarse y alcanzar otras ligas. Don Jorge te da eso. Y tercero, esto me lo dijo don Henry Duarte, ex técnico de Nicaragua, y que de alguna manera se asemeja a la línea de Jorge Luis Pinto. El nicaragüense es menos sensible que muchos otros países para el trato, para el trabajo. Es decir, acepta bien el trabajo
Y don Jorge Luis, si algo tiene, es exigente en el trabajo. Así que yo creo que calza muy bien para la idea de Nicaragua. A eso hay que contarle que hay pequeñas metas a las que Nicaragua puede aspirar y que tal vez son vistas como grandes hitos, a diferencia de otros países a los que solo el mundial les alcanza. Por ejemplo, en Costa Rica solo ir al mundial vale, pero en Nicaragua no. En Nicaragua ir a clasificar una Copa Oro es un buen logro. En Nicaragua, por ejemplo, clasificar a mundiales menores y ir a unos Juegos Olímpicos sería un extraordinario logro. Conociendo la obsesión de don Jorge Luis con la táctica, con el trabajo, él va a repercutir desde la mayor hacia abajo. Entonces, para mí, tiene el perfil más idóneo posible para la selección de Nicaragua, Tomás. Sí, está bueno porque podría generar como un cambio de paradigma, acelerar ese salto que necesita la selección de Nicaragua para poder estar mucho más protagónica en el área. Ya se metió por primera vez en una fase final de eliminatorias. Evidentemente lo de Jorge Luis Pinto, si lo dejan trabajar a cabalidad como a él le gusta zambullirse en los proyectos, va a poder hacer una reestructuración profunda del fútbol pinolero. Ahora estoy pensando, si los dirigentes están anuentes a esto, que eso siempre es una duda porque pasa en todos lados, pero por otro lado, dándole la derecha a esta cuestión dirigencial, hay que decir que siempre el gobierno de Nicaragua tiene mucha injerencia en el fútbol y hoy parecería haber recursos habilitantes para que los proyectos se desarrollen. Digo, desde la infraestructura de estadios hasta el crecimiento de 3 o 4 equipos que son competitivos en nuestra área, hasta la posibilidad incluso, si Pinto quiere, de hacer microciclos de trabajo con todas las condiciones dadas, hasta poder meterse en selecciones menores y empezar a buscar que tengan fogueos y torneos internacionales amistosos. Yo creo que el gobierno, desde la FENIFUT y con sus dirigentes, estarían anuentes a darle toda esa estructura a Pinto y creo que él es un tipo capacitado para eso. Y además a sus 72 años, el técnico de selección casi que toma un rol de manager. El día a día no es tan fuerte y puede tener una mirada un poquitito más 360 respecto de cómo quiere desenvolverse en algunos proyectos más estratégicos federativos y es una persona idónea. Hay que ver cómo calza. Yo siempre tengo esta duda, José, y a los que nos ven, es su nivel de meticulosidad y de exigencia, hasta qué punto es llevarlos a otro nivel a todos, a la estructura de los jugadores, y hasta qué punto genera fricción, tirantez y se va corriendo el crédito. Vea, le quiero agregar algo a eso. Después del fantasma Figueroa y su discurso incendiario y su intención de hasta cuestionar públicamente a algunos jugadores, yo creo que el nicaragüense va a estar bastante adaptado a la percepción de un técnico estricto en muchas facetas. Igual, a pesar de lo incendiario que era el fantasma, no se habla mal de él en ciertas facetas, en manejo grupal, en trabajo, en corroborar una idea. No creo que haya hecho un trabajo extraordinario en Nicaragua, pero creo que hizo un trabajo aceptable y a la larga creo que sí va a subir 2 escalones en nivel Nicaragua con don Jorge Luis, si es que llega y se confirma su llegada. Lo otro que quería acotar, que no es un detalle menor, es que aquí todas las selecciones de Centroamérica andan buscando cómo nacionalizar jugadores. Es la nueva tendencia, lo vemos en el Caribe. ¿Cuál es la cuna donde podría nacionalizar jugadores Nicaragua? Es Costa Rica. Sí. Costa Rica, por ser país fronterizo y por su cercanía, ahí es donde puede buscar jugador Jorge Luis Pinto. Y Pinto conoce Costa Rica a la perfección. Toma el teléfono, llama a la liga, llama a Saprissa, llama a cualquier equipo, cualquiera le va a responder el teléfono. A la larga es un tipo extremadamente respetado por su capacidad. Y yo estoy convencido que aquí no se ha mapeado del todo bien cuánto jugador de raíz nicaragüense hay entre los 18 y los 21 años. Hay mucho muchacho con raíz nicaragüense que quizás no tiene para la selección tica, pero sí tiene para jugar sobradamente en Nicaragua. Ariel Arauz, por ejemplo, hizo una gran eliminatoria. A la larga, creo que si analizamos ese caso, también hay un aspecto favorable y es el conocimiento de Pinto del entorno más cercano para nacionalizar que tiene Nicaragua. Está bueno ese punto, como la captación del talento con esas terminales que pueden ser diferentes entrenadores o personas del fútbol tico que le puedan decir, este jugador puede ser seleccionado por Nicaragua, ya sea para la preolímpica, con ese objetivo de Los Ángeles 2028, o para la selección mayor, la absoluta, de cara a los diferentes eventos que se puedan presentar, como la gran llegada que es el Mundial 2030. Me parece que son buenos elementos y al final de cuentas parece que estamos en la línea de que Pinto puede ser el entrenador adecuado para Nicaragua, iniciando un proceso de 4 años. Ahora sí estoy de acuerdo en que es técnico por arriba de 70 años, 3 asistentes no es suficiente. Hay
ampliar los grupos de trabajo un poquito, entender que las energías no son iguales, que se necesita un poco más de 2 asistentes, que ha sido la norma de don Jorge Luis, 2 asistentes técnicos, pasar quizás a 4 o 5. Sí, e incluso te diría que a nivel de edad, más cuarentones que sesentones. No lo digo de forma despectiva, sino en el sentido de la cercanía en 2 vías para con los jugadores que vas a dirigir y también para con el uso de la tecnología, las métricas, el big data y un montón de cuestiones que hoy están en boga y que son hiper necesarias porque si no las usás das ventaja. Entonces tiene que ver que tal vez Jorge Luis Pinto pueda llevar 1 o 2 asistentes de su confianza, de lealtad, de espalda con espalda y después rodearse de un cuerpo técnico un poquitito más amplio y robusto, de vuelta, de personas más jóvenes y que puedan entregarle otras herramientas que sean complementarias a lo que él y su figura y su trayectoria tiene y emana con sus asistentes. Me parece que ahí Nicaragua podría armar un cuerpo técnico al estilo moderno, ¿no? Está muy bien. Abrazo grande para todos. Pregunta, ¿ven a Pinto en Nicaragua? Dejen sus comentarios, aquí los voy a leer. Y pregunta, ¿les habría gustado ver a Pinto en otra selección del área? En Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, si no se consolida lo de Tena. ¿Les gustaría ver en El Salvador a Pinto? Que para mí cabía perfectamente en El Salvador. A la larga dejan al bolillo, que ya es un tema que vamos a tocar. Fuerte abrazo, los quiero leer. Hola, cracks. ¿Les gusta la propuesta de contenido de mi canal de YouTube y desean que continúe? Bueno, los invito a apoyarme y les prometo que cada día mejorará el contenido. Hay 2 maneras para apoyar a mi canal de YouTube. Número 1, facilísima, dando me gusta en los programas en vivo, dejando sus opiniones durante estas transmisiones, pero también en los videos o si ve los espacios por diferido. Este pequeño detalle hará que mi comunidad crezca y a la larga podré generar más ingresos para crear un mejor contenido para ustedes. Número 2, y quizás la más importante, apoyando mi contenido a través de un comentario pago, también conocido como Super Chat. Cada contribución es clave para crecer y sostener mi proyecto. Sus comentarios pagos se destacarán en pantalla y además serán comentados por nuestros panelistas en vivo de una forma diferenciada y única. Su colaboración me permite crear un contenido de calidad con voces claras e independientes. Y por supuesto, tengo muchísimas ganas de que nuestra comunidad de CONCACAF sea cada día más grande. Gracias por apoyarme y estar acá en mi canal de YouTube.